ahí también. Y ya también vamos transmitiendo para lo que es nuestro canal de YouTube. Entonces, para los que no saben, tenemos un canal en YouTube donde están los videos más ordenados. Nos encuentran en YouTube me encuentran como hermano Fernando. Ahí están todos los videos que hemos hecho y realmente ya hemos pasado ya casi los 100 videos, ¿no? Esto ya en varios estudios, que han sido de mucha ayuda para algunos y estamos muy, muy alegres por todo eso, ¿no? Entonces, amados hermanos, hoy estamos en un lunes 22, si no me equivoco, de enero y queremos juntamente con ustedes finalizar este estudio que hemos empezado de la lección número 6. Permítanme saludar a mis hermanos que están acá en el Zoom, que poco a poco van ingresando. Mi hermanita Belén, mi hermana Irma, mi hermano Marcos, eh, mi hermano Marco Chambi, mi hermano Melvin Palma, mi hermano René Molina. Que Dios me los bendiga. Muy bien. Sé que algunos se sacan este tiempo y les agradezco mucho por eso. Y otros también, como yo, ¿no? A veces yo pasaba estos estudios y de manera diferida y estaba en el trabajo con los audífonos escuchando, pero todos de una u otra manera hacemos sacrificios para aprender más de la palabra de Dios, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro corazón, ese tiene que ser nuestro sentir. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Los hermanos de acá saquen sus materiales, sin antes dar nuestro repaso. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a Discipulado Básico, hoy final de la lección número 6. Recuerden que este segundo módulo igual contiene 4 lecciones, ¿no? Entonces ya nos faltaría 2 más y finalizamos y después empezamos un nuevo estudio también. Muy bien, entonces lección número 6, tratando con el pecado, ¿no? Vamos a compartir un momento las diapositivas para recordar lo que habíamos ido viendo, ¿no es cierto? Entonces ahí, tratando con el pecado, lección número 6. Habíamos visto un poco de la introducción y decíamos que como resultado de nuestra salvación y nuestra seguridad de salvación, nosotros o las personas que han aceptado a Cristo y son parte de la familia de Dios, son colocados en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Pero también vimos que esa misma persona ahora tiene dos naturalezas, ¿no es cierto? Entonces, que combaten y tienen propósitos y frutos distintos y están dentro de la vida del creyente, conocidos también como el hombre viejo y el hombre nuevo. Muy bien. Entonces empezábamos con un concepto específico acerca del pecado. Pecado es la rebelión contra Dios. Este es el concepto más alto del pecado, que es una desviación completa a los designios y la voluntad de Dios. Todo pecado es una afrenta directa a Dios y eso es una verdad. Todo pecado es una afrenta directa contra Dios. Eso es lo que teníamos eh, ya claro, ¿no? En los principios de esta lección. En el punto 3 veíamos por qué peco, ¿no? ¿Por qué peco? Entendiendo que todo pecado es una afrenta contra Dios, entendiendo también que una vez que una persona es salva, nace de nuevo, tiene dos naturalezas, la vieja y la caída, y esta vieja naturaleza le incita a pecar, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿por qué peco? Y lo que te acabo de decir va a ser el punto número 1, ¿no? Es que hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa, ¿no? Eso habíamos visto ya en Romanos capítulo 12, ¿no? Y habíamos visto también esto en Génesis, cuando por la desobediencia de Adán y Eva, todo ser humano pierde la semejanza en inocencia, en santidad o no sin la naturaleza pecaminosa, como fue en sus primeros momentos Adán, ¿no? Después los hijos de Adán nacerían con la naturaleza de Adán desviada, pecaminosa, inclinada a la desobediencia a Dios y a apartarse de su voluntad, ¿no? A eso se le llama la naturaleza pecaminosa que todo ser humano nace. Recordemos que aquí habíamos colocado un paréntesis y decíamos, es muy diferente decir que una persona nace con naturaleza pecaminosa a decir que una persona ya nace pecadora. Son conceptos muy, pero muy distintos, ¿no? Si vamos a decir que una persona nace ya siendo pecadora, entonces
ya está bajo la ira de Dios, ya está en él la condenación eterna, ¿no es cierto? Entonces, es un concepto muy equivocado, ese, ¿no? Es un concepto muy equivocado. Entonces, el concepto más adecuado y bíblico es que nacemos con una naturaleza pecaminosa y esta naturaleza pecaminosa nos va a hacer inclinar al pecado mientras vayamos madurando en nuestro concepto y discernimiento de la vida. ¿No es cierto? Entonces, recalcamos eso. Son conceptos muy, pero muy distintos. ¿Muy bien? ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto también pecamos porque esta naturaleza pecaminosa nos induce a pecar. Y ahí teníamos un texto clave que era Romanos capítulo 7, que es nuestro texto también fundamental de esta lección, ¿no? Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo va a hablar también acerca de lo que él como persona, como creyente, también está pasando y lo que nosotros también pasaremos, ¿no? Que lo que no queremos, eso hacemos y lo que queremos es el pecado que mora en mí, ¿no? Y ese pecado es esa naturaleza pecaminosa. Y leíamos también en esa lección que esta naturaleza, Hermano Fernando, no se escucha, hermano. ok, hola, hola, ahí, ahí se me escucha, amados hermanos. No se escucha, mi hermano. Ahí se me escucha, hermanos. Bajo. ¿Se me escucha un poco? Sí, un Hola, poco bajo. hola, hola, ahí se me escucha. A ver, ¿me confirma? ¿Se me escucha? Hola, Ya hola. quedó, ya quedó. Ya se escucha, hermano. Sí, un Muy poco bien, bajo. ahí se me escucha, hermanos. A ver, Sí, ahí está. confírmenme. Sí se escucha, hermano. Sí, se Eh, escucha. ¿Cómo vamos con el tema del volumen? ¿Está bien? Sí, ya se escucha, hermano. Ok. Por favor, me van a decir cuando ya haya este tipo de problemitas, ¿ya? Por favor, les pido, por favor. Muy bien, vamos a continuar. Ahí ya. Gracias por mis hermanos en Zoom que siempre están pendientes a eso. Entonces, decíamos que esta naturaleza nos induce a pecar y que específicamente está en nuestros miembros y que específicamente está en nuestros sentidos, como la vista, como lo que escuchamos, lo que hablamos, ¿no es cierto? Y esto se asienta en nuestro ser, ¿no? Específicamente en nuestro corazón, ¿no? Y también ahí veíamos que esta naturaleza pecaminosa nos induce a pecar, ¿no? Nos lleva a pecar, ¿no? Entonces, esa es la lucha que constantemente el hombre creyente tiene, ¿no? También veíamos, amados hermanos, que usted peca como resultado de la tentación en tres áreas principales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿No es cierto? Eso ya habíamos llevado la semana pasada, ¿no? Que nosotros somos inducidos a pecar en tres áreas, ¿no? Somos tentados en pecar en tres áreas principales en esta vieja naturaleza, que son los deseos de los ojos, obviamente está hablando de los ojos físicos que tenemos, por donde entran los deseos también, los deseos de la carne, que ya veíamos en Gálatas capítulo 5 en adelante, y también vemos ahí la vanagloria
de la vida, la eterna competencia por ser mejor, dejar un nombre, dejar un estatus, dejar un legado en este mundo, ¿no? Entonces, estas tres áreas son las cuales el hombre es tentado, ¿no? En este caso, los creyentes somos tentados a eso y muchas veces cuando cedemos a esta tentación, caemos fácilmente, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo. Entonces, hoy vamos a entrar a este punto número 4 y ahí saquen sus materiales. ¿Qué sucede cuando el creyente peca? ¿Qué sucede cuando el creyente peca? Hermano Marco Vera, ¿el audio está bien? ¿Está escuchando bien? No te escuché, hermano, no te escuché nada. Alguien dígame, ¿se está escuchando bien? Sí, hermano, sí se escucha, hermano. Hermano, se escucha. Ok, gracias. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a nuestros materiales. ¿Qué sucede cuando peco? ¿Qué sucede cuando el creyente peca? Una vez que hemos visto por qué pecamos, recuerden, vieja naturaleza, y esta naturaleza nos induce a pecar, nos tienta en tres áreas, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando el creyente peca? Número 1, vamos a ver ahí. Nuestra posición legal permanece sin alteración, sin cambio. Muy bien, entonces ahí pido que puedan tener listos sus materiales. Muy bien, vamos a entrar a nuestros materiales ahí. Vamos a, los que puedan estar conmigo, me van a ayudar, por favor. Punto número 4. ¿Qué sucede o qué consecuencias hay cuando el creyente peca? Es importante comprender esto, pues tenemos que tener en claro algunos aspectos relevantes en cuanto a esto. Inciso A, nuestra posición legal ante Dios Dios permanece sin cambio. Subraya esa parte, posición legal. Subraya eso. Nuestra posición legal ante Dios permanece sin cambio. No hay alteración en nuestra posición legal, que es la justificación. Cuando el cristiano peca, su posición legal, es decir, la justificación ante Dios, no cambia. Sigue siendo perdonado. Perdón, sigue estando perdonado. Ahí vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 33 al 34. 23 es ahí. Arreglen los materiales. No sé si está ahí en los materiales. Romanos capítulo 8 es 23. 8:33. Sí, estoy bien. Yo es el que estoy mal. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 33 al verso 34. ¿Alguien lo tiene? Puede prender su micrófono. Adelante. ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Pablo hablando de la justificación, de la santificación y la glorificación del creyente, hablando de la predestinación, que el creyente está predestinado ya a la glorificación, a la salvación completa. Habla acerca de la justicia, ¿no? Recuerden que el término justificación es un término legal. ¿Qué significa eso? Ser declarado inocente, ser declarado sin culpa y delante de Dios algo nosotros merecíamos, ¿no? Como justa retribución, conocido en la Biblia, que es la paga por nuestros pecados. Toda persona acumula pecados y los pecados son una afrenta contra Dios, y Romanos 6 también dice que la paga del pecado es muerte. Hay un castigo y hay una justa retribución. Entonces, somos deudores cuando el pecado gobierna nuestras vidas, somos deudores a Dios. Y ese pecado como deuda, como retribución, ¿qué tiene que traer? Ira, juicio, castigo, ¿sí o no? Esa es la verdad. Entonces, cuando el creyente nace de nuevo, dice el texto, cuando él nace de nuevo, ya somos justificados. Es decir, que Cristo en la cruz, la obra que él hizo, aplacó, satisfació y pagó nuestras deudas, ¿no? Nuestras deudas, que eran nuestros pecados, ya han sido pagados. Por lo tanto, Dios, ¿cómo nos declara? Inocentes, sin culpa, sin pecado. ¿Cómo se llama eso en la posición legal bíblica? Justificación, ¿no? Entonces, ya cuando no había justificación,
estábamos perdidos en nuestros pecados, merecíamos condenación. Pero como ya hemos sido justificados por la obra de Cristo gratuitamente, dice el Romanos capítulo 3, verso 24, Dios nos ha justificado. Quiero que entiendan esta parte. En la justificación, Dios no nos hace justos. Dios nos declara justos. ¿Por qué no están anotando? Anoten. En la justificación, Dios no nos hace justos. No somos justos. Pablo en Romanos 3 que dice, no hay justo ni ningún uno. Y es la verdad, no la hay. Pero en la justificación, Dios nos declara justos, que es distinto. Repito eso una vez más. En la justificación, Dios no nos hace justos, porque justo solamente es su Hijo, Cristo, nadie más. Pero Él nos declara justos por la obra del justo, es decir, por la obra de Cristo. Entonces, como ya no tenemos deudas con Dios, como ya nuestros pecados han sido pagos, somos declarados inocentes. Entonces, ya no hay condenación. Por eso Pablo, en Romanos, lo que acaba de leer mi hermano el 33, dice, Pablo pregunta, ¿quién acusará? ¿Quién acusará? Sus micrófonos, por favor, hermanos. Sus micrófonos. Esos. Hermano Eduardo, eso, cierren sus micrófonos. Muy bien. 33. Pregunta. El hermano Iván creo que tiene prendido el micrófono. Sí, ya lo corta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo está preguntando. ¿Quién va a acusarlos? ¿Quién los va a condenar? ¿Quién va a decir son pecadores? ¿Quién va a decir no son del Señor? ¿Quién va a decir merecen juicio, castigo? Pablo responde, nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. El único que puede decirnos, eres pecador, mereces castigo, es Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es contra Él. ¿Ahora entiendes la relación? Nadie te puede juzgar. Nadie te puede dar el castigo. ¿Por qué? Porque la afrenta directa del pecado es contra Él. Y Él nos dice juicio, condenación, castigo. Pero cuando nacemos de nuevo y nos arrepentimos, ¿el qué te dice? Muy bien, has aceptado la obra de Cristo, de mi Hijo, y gracias a su sangre tú has sido limpiado de todo pecado. ¿Cómo se llama eso? Justificación. Dice el texto, Dios es el que justifica. ¿Quién nos ha justificado? ¿Quién nos ha declarado justo? No una persona. Dios nos ha declarado justo. Entonces la pregunta continúa, ¿no? Pregunta, ¿quién puede acusar a los hijos de Dios? La respuesta es nadie. Si Dios nos ha justificado, el único que nos podía juzgar, que nos podía dar acusar, era Dios. Y como Él dice, los que aceptan la obra de Cristo han sido ya justificados, ya sus pecados han sido pagos, no deben nada, no son deudores, porque Cristo pagó los pecados, entonces ya nos ha justificado. Muy bien, ya nos ha justificado. Ahora, el 34, mire, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, ahí está la obra de Cristo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, pongan atención. Cuando un cristiano peca, una cosa tienes que tú ser certero, tener seguridad. Tu posición legal ante Dios no cambia. No se quita. No es que Dios te justifica, has hecho un pecado y Dios ya no eres justo para mí. Otra vez, no hay eso. La salvación es una sola vez. Ponga atención a lo que voy a decir. Cuando una persona nace de nuevo, nace para siempre. No puede estar volviendo a nacer 5, 7, 8 veces. Por eso la salvación no se pierde, porque la salvación descansa en la justificación, en ser declarados justos gracias a la obra de Cristo. La salvación del creyente descansa anclada en la obra de Cristo. El creyente no se salva por sus propios méritos, sino que se salva por el mérito de Cristo. Y como Cristo hizo la obra perfecta, Dios nos declara justos una vez y para siempre. Por eso en la Biblia no vas a escuchar los nuevos nacimientos. En la Biblia, ¿qué escuchas? El nuevo nacimiento, artículo definido. No dice un nuevo nacimiento. Artículo indefinido es un, que abre puertas a otros nacimientos. Pero artículo definido en la gramática se utiliza para definir situaciones, eventos. El nuevo nacimiento, porque hay un solo nuevo nacimiento. ¿No es cierto? Entonces, aquí Pablo dice,
Nadie les puede acusar, nadie les puede condenar, porque Cristo ya murió por ustedes. Y aparte de eso, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Te das de cuenta? Entonces, una cosa es clara, nuestra posición legal no cambia. Por eso la salvación no se pierde. No sé si has escuchado un video que está rondando por redes sociales. Y me impresiona a veces, hermanos, y me entristece ver el poco estudio de muchos cristianos, porque supuestamente dicen palabra profética, ha llegado palabra profética, y este hombre empieza a hablar acerca del COVID. Supuestamente un pastor le ha revelado que los que se han vacunado del COVID el 2024, es decir, este año, van a sufrir secuelas. ¿Han escuchado eso? Está rondando por el Facebook. Y él ¿sabes qué dice a los cristianos, a las de la iglesia? Oren para que el Señor les limpie su sangre, porque se han contaminado con la vacuna del COVID. ¿Qué es eso? Falta de estudio. ¿Y utiliza Biblia? En ningún momento. ¿Qué utiliza? Sueños, visiones, supuestas revelaciones extra bíblicas, que de eso también vamos a abordar en una de nuestras preguntas y respuestas. Entonces, ¿la Biblia qué dice? Podemos perder nuestra salvación, Dios nos quita nuestra salvación por inyectarnos alguna vacuna, por desobedecer algún mandamiento, por pecar constantemente. No, ese es otro tema. El tema legal, el tema de la salvación, de la justificación, que es el clímax de toda la salvación, no se mueve, no se quita. Pablo dice en Romanos 11 que irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. Dios no va a cambiar. Escuche, mira aquí adelante. Cuando tú has nacido de nuevo, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, ya está en el libro de la vida del Cordero. Imagínate esto, que Dios me salve a mí, Fernando, y yo me coloco la vacuna del COVID, ¿no es cierto? O hago algo, una desobediencia contra Dios, y Dios desde el cielo va a decir, pon atención, va a decir, Arcángel Miguel, borra a Fernando, bórralo. Perdió la salvación porque ha desobedecido, se ha colocado esto y se ha ensuciado. Imagínate esto nada más. Y luego Fernando se arrepiente y le dice, Señor, perdóname, y nace de nuevo, y Arcángel vuelve a colocar su nombre. ¿Dios es así? Dios no se equivoca, hermanos. Cuando Dios otorga la salvación por gracia, viendo el corazón del creyente, que él ha nacido de nuevo, eso es para siempre. Ahora, entienda una cosa. Cuando decimos, sin santidad nadie verá al Señor, y pensamos que por pecar, nuestra posición legal, nuestra salvación se pierde, esto hacemos. Escuche. Cristo ya pagó nuestra deuda por nuestros pecados. Si la obra de Cristo finalizaría cuando el creyente peca, cuando falla constantemente, la obra de Cristo no estaría completa, no sería perfecta. El hombre tendría que aportar a eso. Pon atención a lo que voy a decir. Algunos que piensan que vamos a pasar la tribulación y la gran tribulación de la iglesia, ¿a dónde se refiere? Es que tenemos que vencer, es que tenemos que demostrar, el que perseverare, ese será salvo. ¿Qué están queriendo hacer ellos? Están queriendo añadir a la obra de Cristo, están queriendo hacer algo para que la salvación les llegue o se les otorgue, pero la salvación es una sola vez por la obra en Cristo. La obra en Cristo, la obra de Cristo es perfecta, es completa, y el hombre, si fuera así, tendría que hacer algo para perfeccionarla. ¿Te das de cuenta? Entonces, cuando fallamos, no es nuestra posición legal, nuestra salvación no se pierde. Eso tú tienes que estar claro. Nuestra posición legal no se pierde, no se pierde. Muy bien. Entonces, quiero que vayamos a un texto. Hermana, ahí veo a mi hermana, hermano Marco, por favor, tú. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. ¿Qué era justificación, les decía? Que Él nos declara inocentes, que nuestros pecados han sido... de todo pecado. Exacto. Ya no hay pecado en nosotros, perdón, nuestros pecados han sido pagados ya. No hay condenación, no hay condenación más. Ya hemos sido salvados una vez y para siempre. Hemos pasado a la familia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, antes que lea mi hermano Marco, note la palabra justificación, ¿en qué tiempo está? Escucharemos. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 9 al verso 10, léelo, hermano. 9 y 10, léelo.
6, Ok. 9 y 10. Adelante. Ok. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Qué dice Pablo ahí? Está haciendo una lista grande de los incrédulos. Pablo en capítulo 6 está diferenciando incrédulos con creyentes. Y dice, esto hacen los incrédulos. Esto. Y Pablo cierra, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y pasa a los creyentes. Y esto erais tiempo pasado, algunos. Mas ya habéis sido, ¿en qué tiempo está eso? Presente. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados, perdón, tiempo pasado. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Y ya habéis sido, ahí está, justificados. No dice el texto, si hacen estas cosas, serán justificados. ¿Te das de cuenta la diferencia entre la predicación por obras y la predicación por gracia? La predicación por obras siempre te va a llevar al legalismo. No hagas, deja de hacer, sin santidad nadie verá al Señor, deja de vestirte así, deja de hablar así, deja de hacer esto. No, hacen todo eso para ver si Dios les va a salvar, para guardar su salvación. Y utilizan Filipenses capítulo 12 cuando dice, guarden la salvación con temor y temblor todavía. ¿No es cierto? Entonces, eso te va a llevar ¿a dónde? A las obras. Pero Pablo, ¿qué dice en cuanto a la justificación, que es el clímax de la salvación? Ya habéis sido justificados. No dice, tal vez serán justificados, puede que sean justificados, depende, no dice Pablo. Ya habéis sido justificados. Y da la causa. ¿Por qué? Mira, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, es claro, hermanos, este inciso A, nuestra posición legal no cambia. Nuestra salvación no se pierde. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando entendemos la seguridad de salvación que ya vimos en la lección 4, hermanos, nuestro corazón se trae seguridad. Ya no estamos pensando si la perderemos, si hago esto, si hago lo otro. No. La Biblia trae seguridad. Y la seguridad de salvación, eso nos trae. Por lo tanto, antes de decir qué sucede cuando pecamos, esto hay que tener claro. Tenemos seguridad de que nuestra justificación es inamovible. Muy bien. Inciso B. Nuestra comunión con Dios, ahí está, vamos a entrar a las causas, ¿no? Lo que sucede. Nuestra comunión con Dios se interrumpe. Nuestra comunión con Dios se interrumpe. Hermanos, en el Zoom, ¿qué era nuestra comunión con Dios? ¿Se acuerdan? 3 cositas llevaba la comunión con Dios, ¿se acuerdan? Relación, La palabra, la oración y el ayuno. No, mano, está sacando eso de otro. ¿Qué hemos dicho aquí en el curso? relación, obediencia y Eso, adoración. obediencia. Y último, Adoración. no, adoración y reverencia es lo mismo. Adoración, glorificación igual. Obediencia es otro. Y nuestra relación filial, padre, hijo. Comunión tiene 3 cosas. 1, nuestra relación filial. Él es mi padre, yo soy su hijo y le puedo llamar padre. 2, a ese mi padre, yo le adoro, yo le honro. Y número 3, a ese mi padre, yo le obedezco. Entonces, la comunión con Dios implica 3 cosas. Anote eso también. Mi relación filial, mi padre, él es mi padre, yo soy su hijo por adopción, le obedezco y le honro, le adoro y le glorifico, ¿ya? O le glorifico, cualquiera de esos. Entonces, todo eso se pierde cuando un creyente peca, cuando un creyente se equivoca. Pero como sabemos, tenemos nuestro Dios que es trino, que se ha manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos en lo primero, en el Espíritu Santo. Alguien, por favor, busque ahí. Alguien, por favor, busque Efesios capítulo 4, verso 30. Y les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Más bien, les preguntaré, yo voy a leer, ¿ya? Piensen. Y ustedes también del Facebook ahí. ¿Qué entienden por contristar al Espíritu Santo? ¿Qué entienden? Piensen mientras voy a leer, ¿ya? Efesios capítulo 4, verso 30. Si alguien tiene la respuesta, abre su micrófono, ¿ya? Efesios capítulo 4, verso 30 dice esto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La pregunta es, para los del Facebook, y para los que están acá, mis hermanos virtuales del Zoom, ¿qué entienden por contristar al Espíritu Santo? No importa, vale equivocarse, igual. Aporten. ¿Qué entienden? A ver. ¿Nadie? Pastor, ¿qué era Efesios? Efesios 4:30. 30. ¿No? Estamos en las consecuencias, primeramente con el Espíritu Santo cuando el creyente peca. ¿Alguien quiere participar? Amén, que cuando cometemos falta o pecado, el espíritu se abate, por así decirlo, o se entristece, lo decepcionamos, porque nuestros pensamientos o nuestras acciones están en contra de la voluntad de Dios o de llevar el orden como debe de ser. Entonces se apaga el espíritu. Muy bien, utilizaste dos términos que quisiera un poco aclarar, pero alguien más. ¿Qué entienden por contristar al Espíritu Santo? ¿O qué han escuchado? Porque sé que esto también es predicado. ¿Cómo han escuchado? ¿Cómo han visto? Adelante, adelante. Cuando escuchamos es cuando nosotros pecamos o fallamos. Claro, pero ¿qué es contristar al Espíritu Santo? ¿Qué entienden por contristar al Espíritu Santo? Tristeza. Muy bien, tristeza. ¿Alguien más? Cuando desmeritamos o no le damos realmente lo que el Espíritu Santo, sus funciones. Ya. A ver, ¿alguien más? Aporten, aporten. ¿Quién más? No, hermano, ya dinos, dice, ya dinos. Bien. Estamos en este punto. Nuestra comunión con Dios se interrumpe. Con el Espíritu Santo, aunque Él permanece aún en nosotros, ahí en sus materiales, no es como nuestras arras y el sello de Dios, cuando pecamos, subraya eso, ofendemos, agraviamos al Espíritu Santo. Ponme atención con lo que voy a decir. Muchos cuando leemos Efesios 4:30, pensamos eso, que se entristece. Y es como que en nuestra mente actual, entristecer es que como que se lamenta, como que le duele, ¿no es cierto? Y algunas versiones contribuyen a eso, como la TLA, ¿no? O la Biblia Dios habla hoy también. En esas versiones sí dice, Él se entristece, porque sí, la palabra, hermanos, sí significa entristecer, pero tiene distintas acepciones. Pongan atención a lo que voy a decir. Algunos ya lo saben, pero también a otros para su entendimiento. Recuerden que nuestra Biblia está escrita en el griego koiné. Y en el griego, amados hermanos, hay palabras que tienen múltiples acepciones o múltiples conceptos. Muy bien, no podemos decir esta palabra significa esto y cuando encontramos esa palabra siempre va a significar esto. Ejemplo te voy a colocar, la palabra salvación. La palabra salvación en el griego era soso, ¿no es cierto? Y cuando encontramos salvación, rápidamente lo aplicamos ¿a qué? A la salvación del alma, pero salvación o la palabra soso también puede significar cura, ¿no? Puede significar protección, ¿no? Puede significar sanidad. Por ejemplo, en el caso de los evangelios, Jesús les dice, tu fe te ha salvado, ¿no es cierto? Y no está hablando de la salvación del alma, está hablando de la salvación corporal, del cuerpo, de la sanidad. Por eso, amados hermanos, la palabra tiene múltiples acepciones. ¿Cómo podemos sacar el significado de la palabra? Solamente por el contexto, ¿no? Y esta palabra, contristar, no solamente significa entristecer o dolencia sentimental, ¿no? Como que se aflige, sino también, amados hermanos, significa ofender. Y me encanta la traducción de la NBI cuando lo dice, agraviamos al Espíritu Santo. Esa es la correcta interpretación, ¿no? Agraviamos al Espíritu Santo, le ofendemos. No piensen tanto en que Él se entristece, se lamenta, no.
Vamos más allá y es que él se ofende, le deshonramos, le agraviamos, hacemos una falta contra él. ¿Cómo podemos saber todo eso? Leyendo el contexto. Cuando una persona ofende al Espíritu Santo, cuando una persona contrista, cuando una persona agravia al Espíritu Santo, un creyente agravia al Espíritu Santo o lo contrista cuando no se deja guiar por él. No nos dejamos controlar por él. Ahí es cuando agraviamos, ofendemos o contristamos al Espíritu Santo. Y él tiene un propósito en nuestras vidas. Y eso quiero que me pongas atención. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo se contrista. Recuerde que no es llorar, entristecerse, lamentarse, como que dice, ¿por qué? Así. No. ¿Cuándo le ofendemos? ¿Cuándo le agraviamos? ¿No? ¿En qué sentido le desobedecemos? ¿Qué tarea tiene el Espíritu Santo? Romanos capítulo 8. La tarea del Espíritu Santo en nosotros es moldearnos a la imagen de Cristo, que lleguemos a la estatura de Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 8, de 29 para adelante. Ese es el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Y por eso nos dio a quién? Al Espíritu Santo, para que Él nos lleve a esta estatura, a la obediencia y también a parecernos más a Cristo. Y en esa tarea, Él nos está guiando, Él nos quiere controlar, Él quiere tomar riendas de nuestras vidas. Entonces, cuando el creyente falla, cuando el creyente sigue sus propios deseos y no hace caso a la guía del Espíritu Santo, eso es contristar al Espíritu Santo, cuando no nos dejamos controlar, cuando no nos dejamos guiar por Él. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el 27, ¿qué dice? Mira, 4:27, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y ahí dice, y no contristéis, no ofendan, no agravien al Espíritu Santo. Él tiene un trabajo en ustedes. Él quiere hacer algo en ustedes y ustedes no le están dejando. ¿Cuándo el creyente pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Escuchen. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Dijimos, cuando no nos dejamos guiar por Él. Cuando no nos dejamos controlar por Él. ¿Cómo se llama ese término? Llenura del Espíritu Santo. Por eso Pablo que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y entendemos sed llenos del Espíritu Santo como que cada vez vamos a recibir más del Espíritu Santo, más. No, llenura del Espíritu Santo es cuando nos dejamos controlar completamente por la guía del Espíritu Santo. Y contristar al Espíritu Santo es cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Hasta ahí me han entendido? Levanten la manita y pongan o digan amén. ¿Hasta ahí me han entendido qué es contristar? No es entristecer. No es lamentarse, no es dolencia. Amén. Muy bien. Amén, hermano, amén. Amén. Entonces, hemos entendido, ponga atención aquí. Contristo al Espíritu Santo cuando no me dejo guiar por el Espíritu Santo. Cuando no me dejo controlar por el Espíritu Santo. Cuando no soy lleno del Espíritu Santo. ¿Qué causa eso? Dos cosas. Uno, o hay pecados ocultos, o dos, hay pecados sin confesar. Producto de estas dos cosas es cuando contristamos al Espíritu Santo. Porque podemos decir, cuando no me dejo guiar por el Espíritu Santo, cuando no me dejo controlar, muy bien, pero ¿qué causa eso? Pecados ocultos. Por eso es importante el arrepentimiento dentro de la salvación. Si hay pecados ocultos en tu corazón, si hay pecados que están sin confesar, hermano, eso no te va a dejar guiar, no te va a dejar que estés pleno, controlado o estés lleno del Espíritu Santo. Uno, pecados ocultos, que ahí estén y no estén confesados y no estén perdonados. Dos, prácticas pecaminosas sin confesar, es decir, prácticas recurrentes, ¿no es cierto? Y se acuerdan que dentro de esto, en lo primero es claro, si hay pecados en ti, no importa, hermano, hace años ha sido, hace 20 años, hace 10 años esto he hecho,
Pero si eso sigue ahí, hermanos, de alguna manera está vivo, eso no te va a dejar avanzar. Ahí está. De alguna otra manera va a venir al recuerdo, va a venir al flote. Por eso es importante cuando nacemos de nuevo confesar todo, arrepentirse de todos nuestros pecados a Él, reconociendo eso. Eso es confesar. No porque Él no lo sepa, sino para dar ese dado que Él dice que es confesar, que ahorita vamos a entrar, que es confesar. Muy bien. Entonces es necesario limpiarnos de todo delante de Él. Muy bien. Entonces, por eso Pablo dice en Romanos 10 que confesemos con nuestra boca, ¿no? Y Él es amplio para perdonar. Lo segundo, prácticas pecaminosas sin confesar. Prácticas pecaminosas. Ahora, vamos a Juan un momento ahí. Hermano Fernando, perdón. Aquí en lo que acabamos de ver en el 31 sería también que serían los pecados ocultos, porque en el 31 dice desechen toda amargura, enojo, ira, calumnias y también habla de la falta de perdón. Entonces emocionalmente también podemos contristar al espíritu, porque aquí aparece como parte de que contristamos el espíritu en el 31. Sí, y eso es lo que dije, Versículo ¿no? 31. Pecados ocultos que están dentro de nosotros, como amarguras, contiendas, falta de perdón, resentimiento, ira, o sea, son muchas cosas. Por eso dije, yo hermanos pienso que cuando llegamos al Evangelio, la misma palabra te va transformando y te hace meditar. No sé cómo lo tomaron ustedes cuando hablamos acerca del pecado. Y cuando veíamos la lista de Gálatas 5, ¿qué decíamos? Fornicación, adulterio, muy bien. Hechicerías, pero ¿qué había? Iras, contiendas, disensiones. Y muchas veces eso lo hemos hecho en nuestro pasado. Ahora, con esto no te estoy diciendo que una lista, hermano, ya me he olvidado de ciertas cosas. Hay pecados que realmente están aquí, ocultos, como nuestra hermana nos dijo, ¿no? Resentimientos, iras, tal vez alguna amargura que está aquí. Eso es necesario liberarte de eso, expulsar eso y que Dios limpie tu corazón, transforme tu corazón para que no haya ese tipo de cosas, porque esas cosas al final no te van a dejar ser guiado por el Espíritu Santo de manera completa. Y lo segundo que dijimos, prácticas pecaminosas que ya son el tiempo actual. ¿No? El tiempo actual. Si hay faltas que tú haces y no las confiesas, eso también no te va a dejar avanzar y vas a contristar al Espíritu Santo. Vamos a Juan, un momento. Juan, hermana, por favor, ayúdame tu hermanita Pati. Primera Juan capítulo 1, perdón, capítulo 2. Primera Juan capítulo 2. Perdón, capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9. Adelante. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Los que están acá en Facebook y los que están en el Zoom, ¿qué entienden ustedes por confesar? ¿Te das de cuenta que a veces manejamos ciertas palabras de la Biblia, como contristar, como gracia, como salvación, como arrepentimiento, etcétera? Pero lo hacemos mucho un cliché y no entendemos la profundidad de la palabra. ¿Quiénes los que estaban aquí entendían así el contristar del Espíritu Santo? Sean sinceros. Muchos de nosotros, me incluyo, hemos pensado que le lastimamos, que le hacemos sentir triste. Yo pensaba así, no sé los que estén aquí, yo sí pensaba así. Pero cuando entramos a la profundidad de la palabra, entendemos que es desobedecerle, ofenderle, deshonrarle en lo que Él quiere. Él tiene un propósito claro, llevarte a la estatura de Cristo, pero cuando tú no le dejas, estás ofendiendo su obrar, estás ofendiendo sus designios, su voluntad, que es transformarte de gloria en gloria. Y ahí es cuando contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por pecados ocultos y por prácticas pecaminosas que están sin confesar. Pero cuando alguien te dice, hermano, ¿has pecado? Sí. Primera Juan capítulo 9, verso 9. Confiesa al Señor, confiesa al Señor. Todos sabemos eso, pero la pregunta aquí para los discípulos, ¿qué entienden ustedes por confesar? Y ahí los del Facebook también. Que ¿Qué entienden ustedes por confesar? debemos audiblemente reconocer que pecamos y que faltamos, porque dice que el que dice que no ha pecado, mentiroso hace al Señor. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Ser totalmente sinceros, ¿no? Ser totalmente sinceros. ¿Alguien más quiere aportar?
Tener pendiente, no decir mentira. Y es la verdad, como dice la otra hermana. Ser siempre sincero y tener siempre pendiente que Dios en todo momento está escuchando y viendo todo lo que hacemos. Muy bien, es cierto. Todo lo que han dicho ustedes, todo lo que han expresado, está en lo correcto. Pero ahí, a ese conocimiento, vamos a profundizar. ¿Les parece? ¿Qué es confesar? Repito una vez más. Si confesamos nuestros pecados, note esto, ponga atención aquí. Él perdona nuestros pecados. Y aquí tú tienes que entender esta parte. Pon atención aquí. Hay una seguridad. Y él dice, él va a perdonar nuestros pecados. ¿No ve? Él va a perdonar nuestros pecados. ¿No ve? Y nos va a limpiar de toda maldad. Esa es la promesa. Si tú pecas, te va a limpiar, te va a perdonar. Amén. Pero hay un requisito. Confesar. Y confesar, amados hermanos, no es siempre tan superficial como lo vemos. Es un proceso. O sea, que nos limpie Dios Cristo por nuestros pecados, los cuales cometemos, tiene una cláusula, que es la confesión. ¿Qué es confesar? Es un proceso que implica 4 cosas. Número 1. En el confesamiento, en el confesar, amados hermanos, recordamos el pecado. De ahí tiene que partir. Ejemplo, siempre me voy a poner a mí como ejemplo. Fernando ha fallado a Dios el día jueves y hoy ya es viernes o sábado, supongamos, o domingo. El día jueves Fernando hizo algo malo delante de los ojos de Dios. Y algo que el pecado trae, hermanos, es que te va a endurecer por un tiempo. Pero tú tienes que ver que ese tiempo no sea largo. El pecado te endurece. Y cuando confesamos, mira, escuche lo que voy a decir. Dios pide confesión no tanto por lo que Él no sepa, sino esa confesión va a trabajar en ti más que todo. Dios quiere trabajar en ti con tu confesión. No es para decir, Dios, por favor, no es para recordarle a Dios, es para recordarnos lo que hemos hecho mal. Ponga atención. Entonces, el primer proceso para confesar, ¿cuál es? Recuerdo mi pecado. El día jueves, ya es domingo, Señor, el día jueves yo hice esto, hablé así, ya han pasado 3 días, Señor, dije esto, hice esto. El primer proceso para confesar, recordar mi pecado. Reconocer. No, no es reconocer. Recordar. Segundo, dolerse por el pecado. Dolerse por el pecado. Ese pecado que yo voy a recordar, ¿qué tiene que causar delante de mí cuando estoy hablando con mi Padre Dios? Me tiene que doler, me tiene que compungir. No tengo que estar orgulloso ni medio aceptable. No, tiene que dolerme a mí. Por eso la confesión más trabaja en nosotros que en Dios. Dios quiere trabajar en nosotros con la confesión. Dios hace que la confesión trabaje en nosotros y Él hace su trabajo. Corta una lechuga. Limpiarnos, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener muy, muy importante, ¿no? Sus microfonitos siempre, ¿ya? Entonces, vamos, primero, recordamos el pecado. Segundo, duele el pecado, el dolor por ese pecado. De la manera en que yo recuerdo el pecado, digo, Señor, este pecado me está lastimando, me duele. Reconozco mi falta ahí. Reconozco que es una afrenta contra ti. Ahí va el reconocimiento. Lo reconozco. Ante ti he fallado. ¿Te das de cuenta? Tercero, me arrepiento de ese pecado. ¿Cómo empieza? Recuerdo el pecado que hice. Ese pecado me causa dolor. Reconozco que le he fallado a Dios. ¿Y qué digo? No solamente se queda en eso. Señor, te he fallado. Nada más, no. Continuación, ¿qué viene? Arrepentimiento por ese pecado. ¿Sabes por qué es importante el primer punto? Porque a veces no somos detallados. No somos detallados. Señor, ya hemos llegado a domingo y tal vez estos días he fallado, tal vez estos días he hecho algo malo. Perdóname.
No, el confesar, ¿de dónde empieza? De un pecado detallado. Esto hice tal día, Señor. Por eso a veces no somos compungidos por el pecado, porque lo pasamos por alto y decimos, bueno, el domingo me voy a perdonar. Ahí voy a arrodillar y ahí, Señor, perdóname. Por eso la confesión es importante todos los días. Por eso es importante la oración antes de dormir, o incluso al momento de levantarse. La oración tiene que ser vital en nuestras vidas. Es un mandamiento. Orad sin cesar. Y en el reconocimiento de pecado, en la confesión de pecado, recuerdo ese pecado específico y ese pecado específico me duele y me arrepiento de ese pecado específico. Eso es confesar. ¿Ya? Me arrepiento por ese pecado específico. Pero cuando hacemos lo contrario, pues hemos llegado a un cliché, hermanos, y ustedes discípulos no hagan eso. No hagan eso. No lleguen al cliché de los domingos y digan, Señor, perdóname si he hecho esto, tal vez he dicho, he hecho, sí, lo reconozco y perdóname. Y no somos detallados. Y en la confesión, Dios quiere que ese pecado traiga un dolor y por ese pecado nosotros nos arrepintamos. Vuelvo al ejemplo. Yo digo el ejemplo del jueves, Señor, ahí dije algo, hice algo, me duele, reconozco y perdóname por ese pecado. Porque en ese pecado yo te ofendí, yo te desobedecí, no me supe comportar como un hijo tuyo. ¿Te das de cuenta? Eso es confesión. Recuerdo el pecado, el dolor causa pecado, el pecado causa dolor en mí. Posteriormente a eso, me arrepiento por ese pecado. Y tercero, cambio de actitud en cuanto a ese pecado. ¿Te das de cuenta que es detallado? Eso es confesar. Confesar por ese pecado. Y cuando yo confieso ese pecado, el cuarto fruto va a ser radical. Cambio de actitud en cuanto a ese pecado. Voy a colocar un ejemplo. Si el día jueves yo soy dado al enojo y el día jueves no me aguanté y me grité con mi hermana. Le dije, no, que tú eres así, que tú eres asá. No me hables, me voy. Ofendí a Dios. Muy bien. El día domingo, un ejemplo estoy colocando, el día domingo, el viernes o el sábado, antes de empezar el estudio o antes de ir a la iglesia, yo digo, Señor, tengo que arreglar mis cuentas contigo. Antes de abrir tu palabra, antes de leer tu palabra, antes de escuchar tu palabra, yo reconozco que tal día yo te fallé. Discutí con mi hermana, estaba acalorado el momento, pero te fallé. Y quiero que me perdones por ese pecado. Quiero que calmes mi corazón de esa ira y que hagas que mi relación con mi hermana vuelva a ser la misma. Te pido perdón, Señor. ¿Te das de cuenta? Estoy siendo específico. Y posteriormente a eso, ¿qué va a pasar? Yo voy a cambiar de actitud en cuanto a eso. Ya no voy a ser tan enojón o ya no voy a calmar las cosas cuando me encuentre con mi hermana. ¿Te das de cuenta? Eso es confesar. ¿Te das de cuenta que es un poco más profundo? No es tan superficial como lo vemos. Si pecamos, entonces confesemos. ¿Te das de cuenta? Siempre la Biblia nos va a llevar al trabajo de Dios en nosotros. Ese confesar no es tanto para Dios, es para nosotros. Dios va a obrar a través de nosotros. No es que Dios necesite ser recordado. No es que Dios necesite también que Él quiera cambiar eso en nosotros, sino que nosotros tengamos que reconocer eso, recordando ese pecado, doliéndonos por ese pecado, arrepintiéndonos por ese pecado y cambiando nuestra actitud en cuanto a ese pecado. Por eso, hermanos, muchas veces caemos en pecados recurrentes. Por esto es, porque no reconocemos ese pecado. A veces lo recordamos, a veces lo reconocemos, pero no hay arrepentimiento. Por eso caes constantemente. ¿Te das de cuenta? Por eso caemos constantemente. Puede haber recuerdo del pecado. Domingo lo digo. Puede haber dolor del pecado. Lo reconozco. Pero si no hay arrepentimiento, vas a volver a caer. Por eso estos 4 pasos del confesar es importante. Recordar el pecado, dolerse por ese pecado, arrepentimiento por ese pecado y cambiar la actitud por cuanto a ese pecado. ¿Te das de cuenta? Entonces, confesión va más allá de simplemente una oración de 5 o 6 minutos. Va más allá. Y eso se va a reflejar en un cambio después, en cuanto a esa falta o a eso que tú luchas y combates. Hasta ahí, ¿se me ha entendido qué es confesar? ¿O preguntas? A ver.
Preguntas duras. Amén. El hermano Hermano, Marco tiene pregunta. ya en cuanto al proceso del arrepentimiento, ¿no? Por alguna situación que hice, causé, etcétera. Reconozco la situación, entiendo que estoy mal, me duele, me arrepiento, pido perdón, pero pienso que también hay una parte importante en ese proceso que es la restitución del daño en la medida de lo posible, como por ejemplo saqueo. No sé si estoy equivocado. Exacto. Y eso va de acuerdo al cambio de actitud por ese pecado. Volvemos a mi ejemplo. Discutí con mi hermana, nos alejamos, no le hablé hasta el domingo, pedí, como tú dices, me dolió, me arrepentí, y esa restitución es el cambio de actitud. Y cuando ya pasa esa confesión y Dios obra en mí, ¿qué voy a hacer? No obviamente, voy a ir y voy a pedirle perdón. Tal vez tal vez dije una palabra que no debía. Perdóname. ¿Te das de cuenta? Eso se llama restitución o cambio de actitud en cuanto a eso. Restituimos cosas, cambiamos actitudes en cuanto a ese pecado. En mi caso, el pecado de enojarme. Tal vez hay pecado, como tú dices, que ofendemos a alguien, le hacemos daño a alguien, y cuando hay un sincero, verdaderamente nosotros, ya nosotros cambiamos de actitud, pedimos perdón, le decimos, ¿sabes qué? No estaba bien esto, perdóname. ¿Me dejo entender? Por eso, Hermano Fernando, bien, aplicaría el versículo de Efesios que leímos anteriormente, el 31, en donde habla de todas esas cosas, que habla de falta de perdón. exacto, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Entonces, cuando no hay confesión, ¿a quién agraviamos? Al Espíritu Santo, porque en ese punto estamos, perdemos la comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos... Se fue el sonido, hermano Fernando. No escucho, se va a veces la voz. Muy bien. Ahí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahí. Sé qué pasa, pero se entrecorta. Aún no se escucha. Cuando mueve algún cable, hermano, se corta el audio. Sí, no estoy escuchando. Todavía no, hermano. No se escucha nada. Ok, ahora sí. Ahora sí, hermano. Muy bien. Entonces, Solo que creo que tiene, no sé si algún micrófono o algún audífono porque se oye feedback. Quitemos la reverberación del micrófono. Y de pronto de los otros hermanos que tengan los micrófonos abiertos, tal vez hace ¿ahora se me escucha? Ahora, perfecto. Amén. A ver, hola, hola, ¿se me escucha? Sí, 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 le hermano, perfecto. se escucha bien. Sí, hermano. Muy bien, gracias, gracias. Vamos a sacarnos esto. Yo creo que ha habido un problemita. Ahí vamos a mantenerlo ya. Vamos a estar aquí con otro micrófono entonces. Ya continuaremos. Problemitas nunca faltan, nunca faltan. Vamos a continuar. Entonces, ¿se me ha entendido esa parte del confesar? Espero que sí. Estamos en el punto del Espíritu Santo. Cuando no hay confesión de pecados, ahí es cuando contristamos, cuando ofendemos, cuando agraviamos a quién, al Espíritu Santo, y perdemos no la comunión, sino aquello que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, cuando no hay confesión de pecados. Muy bien, pasamos a lo siguiente. En cuanto al Padre, en cuanto al Padre, en cuanto al Padre, ¿ya? Como todo padre otorga castigo y reprimienda a un hijo que falla, así también es nuestro Padre Dios. Vamos a Hebreos, un momento ahí. Hebreos
capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 6. A ver, alguien ayúdeme, verso 6 y verso 7. Hebreos capítulo 12, verso 6 y verso 7. Amén. Adelante. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Muy bien. Ahí también vamos a hacer una pregunta porque recuerden que estamos en discipulado y en discipulado, hermanos, la tarea nuestra del ministerio es siempre profundizarlos. No es tanto hablarles de temas ya comunes, ¿no? Cuando hablamos de ya algunos temas ya básicos, pero les estamos profundizando, si se han dado cuenta desde el capítulo 1, desde la lección 1 de Introducción a la Biblia, les hemos aportado mucho, que no se habla mucho, ¿no? Se conoce de cierta manera, de manera superficial, pero acá estamos profundizando un poco más para su mejor crecimiento, ¿no? ¿Quién no conoce Hebreos capítulo 12? ¿Quién no ha escuchado acerca de esto? Es un tema muy, pero muy conocido, la disciplina del Padre, ¿no? El azote, el castigo que dicen, ¿no? Porque Dios al que ama, disciplina, azota, castiga, etcétera, ¿no ve? Entonces, también el texto dice que, y los que no son participantes de esta disciplina son bastardos. Es un texto muy, pero muy conocido. Pero volvemos a la pregunta con mis hermanos del Zoom y mis hermanos aquí en Facebook. Los que en el Zoom también pueden ahí escribir en el mensaje. ¿Qué entienden por disciplina? ¿O qué han escuchado a sus líderes, a sus maestros, cuando hablan del tema de Hebreos capítulo 2 en cuanto a la disciplina y la corrección de Dios? ¿Qué entienden por disciplina? Corregir. Ser ordenado, hermano. O llevar un orden. ¿Ya? Es como la consecuencia del pecado, que duele, de manera de entender que está mal, que nos hace daño y recordar de evitar caer nuevamente en ese pecado, porque los pecados traen consecuencias. Muy bien, vamos un poco más profundo. Hermanos en Zoom, discípulos, por favor. ¿De qué manera Dios nos disciplina? En Hebreos capítulo 12. ¿Cómo entendemos en Hebreos capítulo 12 la manera en que Dios nos disciplina? Obedeciéndole. No, ¿de qué manera Dios nos disciplina? ¿De qué manera Él nos disciplina? Corrigiéndonos. Pero ¿de qué manera nos corrige? ¿Hebreos qué era, pastor? Ahí dice que con Ajá. azote. Como un padre, hermano, como un padre hacia sus hijos. ¿No ve? Entonces, en el contexto de Hebreos capítulo 12, disciplina lo aplicamos ¿a qué? Al castigo. Porque el contexto dice Dios, si por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, dice, ¿no ve? Entonces habla de un castigo, una reprimienda, ¿no ve? Nuestros padres sí nos castigaban, ¿no es cierto? Para nuestra corrección. Entonces asociamos siempre disciplina con castigo. En nuestro contexto humano, nuestros padres nos disciplinaban con el azote, con, no sé, con la correa, no sé. Siempre había ese tipo de disciplinas. A eso le llamamos disciplina. Siempre Hermano viene con Fernando, el castigo. Sí, dígame. ya, normalmente podemos ver que hay dos maneras de aprender, o sea, por las buenas o por las malas, ¿no? Por las buenas es cuando se habla, cuando se explica, cuando se hace entender las cosas, pero cuando la persona no entiende por las buenas, dice la Biblia que el entendido ve el mal, pasa por ahí y no le pasa nada, pero el necio ve el mal, pasa por ahí y recibe el daño. Entonces, tengo entendido que cuando se corrige, primero, o sea, parte de la corrección es primero el hablar, el explicar, el enseñar. Y si la persona aún así no entiende, entonces ahí es donde viene ya se le aplica el castigo, ¿no? Porque desobedeció lo que ya se le había instruido. Muy bien. Sí. Algo que me gusta que dijiste es parte de. Esa es la clave. Para empezar, disciplina no siempre es castigo. Si tú lees Hebreos capítulo 12, y yo te voy a dar todo hoy, comidito más quedito, ¿ya?
Pero ahí nos enseña qué realmente es disciplina. Pongan atención. Muchas veces cuando se va a Hebreos capítulo 12, verso 6 al verso 7, hasta incluso al verso 9, rápidamente aplicamos castigo de Dios y todavía lo colocamos, es que Dios es fuego consumidor. Utilizamos el mismo autor de Hebreos cuando él dice que horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, ¿no es cierto? Entonces lo aplicamos disciplina rápidamente al castigo. Incluso en nosotros mismos, ¿no? Disciplinas rápidas, disciplinale, y vamos con el castigo. Pero en la disciplina teológica de Dios, 3 cosas son claves. Anote. Disciplina no es así castigo, no es tanto castigo, no es solo castigo. 3 cosas vienen en la disciplina teológica de la mano de Dios. 1, la disciplina viene para instrucción. La disciplina viene para instrucción. 2, la disciplina viene para corrección. 3, la disciplina viene para formación. Repito, la disciplina viene para instrucción, la disciplina viene para corrección y la disciplina viene para formación. Por eso me gustó la palabra que utilizó nuestro hermano. Es parte de, ¿no es cierto? Castigo, sí, es parte de la disciplina, pero no es la disciplina completa. Sáquense de la mente eso. No es castigo siempre disciplina. Sí es parte de la disciplina, pero ¿en qué sentido? Recuerden que la disciplina viene para instrucción, para corrección y para formación. Muy bien, discípulos. Entonces, si vemos estos 3 puntos, Dios siempre ha disciplinado a los suyos, ¿sí o no? Siempre ha disciplinado a los suyos. Te das de cuenta, cuando abrimos nuestra mente a las palabras, en el contexto y en el panorama de la Biblia, más rico es lo que Dios ofrece a los creyentes. Ahora, en el tema de instrucción, díganme ustedes de qué manera Dios disciplinaba dando instrucciones. Fácil, ¿no? Mandamientos. Mandamientos. Y ahí es donde cae lo que dijo nuestra hermana, ¿no? De manera buena. ¿Yo te voy a disciplinar? Sí, dándote mis instrucciones. ¿Qué instrucciones? Mandamientos. ¿No es cierto? Segundo, ¿de qué manera Dios nos disciplina para corrección? Ahí, amados hermanos, coloquen ahí en instrucciones mandamientos. ¿Ya? ¿De qué manera Dios nos disciplina en cuanto a las instrucciones? Mandamientos, estatutos, preceptos, coloquen, ¿ya? Pueden colocar mandamientos también, creo que ya es un término general, ¿ya? ¿En qué sentido Dios nos disciplina en la corrección? Ahí es donde entran los castigos, los azotes que Hebreos capítulo 12, verso 7 habla. 6, 7, ¿ya? Ahí encuentra eso. Por lo tanto, los castigos, los azotes, las reprimendas que Dios da, ¿son parte de la corrección? Sí. ¿Son parte de la disciplina? Sí, pero no es toda la disciplina. Muy bien. Entonces, en corrección entran castigos, azotes, tribulaciones, persecuciones, y eso es lo que también el autor va a enfocar, porque recuerden que los destinatarios de esta carta estaban sufriendo persecución, ¿no? Por eso en el capítulo 12 les va a colocar, soporten, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de vuestra fe, soporten como Él, etcétera. Les va a dar ánimo, ¿no? Entonces, Dios les estaba disciplinando en corrección. Sí había azotes, había tribulación, había enfermedad, había persecución, etcétera. Sí había, pero eso también era parte de la disciplina que Él estaba corrigiendo. Muy bien. Y en cuanto a la formación, ahí es donde vamos a entrar. Y ahí es donde vamos a entrar. En cuanto a la formación, Dios utiliza permisiones. Dios utiliza permisiones. Ejemplo voy a colocar para que entendamos. Cuando una persona, un creyente, toma una mala decisión, ya sean las 3 áreas importantes, trabajo, familia y también puede ser algún estudio. Cuando toma malas decisiones, Dios lo permite. Estoy hablando de un creyente, por si acaso. Dios lo permite. Si este creyente se ha relacionado con alguien que no es creyente, Dios lo permite. Pero esa permisión también es parte de su disciplina. ¿Por qué? Porque cuando ese creyente entienda que se ha equivocado, cuando entienda que ha hecho su voluntad y no la de él, su carácter está siendo formado. Entonces, no es siempre que Dios te dice, vos te has casado con esa persona, castigo de Dios es, no. Sí es disciplina, pero no es castigo, porque el castigo ¿en dónde va? En la corrección.
cuando Dios permite que tomemos decisiones equivocadas y al final nos choquemos con el muro y digamos, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Dios está formando nuestro carácter. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que ver la disciplina de Dios. Dios nos disciplina con sus instrucciones, con sus correcciones, que son azotes, castigos, y con su formación. En todo esto, para que después entren, amados hermanos, en todo esto, colóquenle ahí, la base de todo esto, ¿qué es? Lo va a decir el capítulo 12, verso 6. Voy a preguntar a mi hermano Marco Mera, que está pendiente, está atento, ahí está. ¿Qué hemos dicho que es disciplina? Instrucción, corrección, formación. Ahora, Dios nos instruye, Dios nos corrige, Dios nos forma. ¿Y la base de todo eso cuál es? Hebreos capítulo 12, verso 6. ¿Cuál es la base de la disciplina? El amor de Dios. Dios nos disciplina porque nos ama. ¿No es cierto? Entonces, si Dios permite ciertas cosas por nuestra culpa, pero Dios lo puede tornar en algo bueno, como el caso de José. Dios permitió que sus hermanos lo vendieran, ¿sí o no? Pero él mismo dice a sus mismos hermanos, ustedes han hecho mal, pero Dios ha tornado ese mal en bien. Eso es formación. Eso es disciplina. ¿Y todo eso en dónde va cimentado? Que Dios nos ama. Bendito sea Dios, ¿sí o no? ¿Han entendido esa parte? A ver, comentarios. ¿Habían visto así la disciplina de Dios? Amén. O sea, es genial esto de que la base de toda la disciplina es el amor, porque si no sería destrucción. O sea, si no se basara en el amor, simplemente se destruyera todo y ya, y se volviera a empezar de nuevo, por decirlo así, ¿no? Pero el amor infinito de Dios hacia el ser humano es el que hace, como usted bien lo menciona, que se permite incluso algunas cosas por amor. Yo creo que eso es lo que faltaría entender, por ejemplo, incluso entre las parejas, que debemos entender que la base de la relación debe ser justamente ese, el amor, ¿no? Si eso fuera así, no debería haber tantos divorcios como hay el día de hoy. Muy bien, sí, sí, eso es cierto, pero recuerden que ese es otro punto, no mezclemos. Estamos hablando aquí de la disciplina de Dios. Si Hermano, hablamos de su disciplina, si hablamos de su... Hermana, diga. aquí cuando se hablaba de eso venía en la de Corintios 10:23 en donde dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, no todo lo lícito es conveniente, porque no todo edifica, que podría aplicar en esto también, en el ejemplo que usted dio, en donde Dios nos permite las cosas para tener esa corrección. Exacto, ¿no? Ahora estamos tocando la base. Ya después, si vemos punto por punto instrucciones, nos vamos a los mandamientos, nos vamos a las ordenanzas y ahí encontramos el por qué. ¿Por qué Dios nos da mandamientos? ¿Por qué Dios dijo en Corintios, no unáis en yugo desigual? ¿Acaso no fue porque nos ama? Es pues porque nos ama, ¿sí o no? Cuando vemos el amor de Dios en la disciplina, todo encaja en cuanto a la relación de Dios con nosotros. Y cuando fallamos nosotros, salimos de esa comunión, salimos de ese margen, ¿no es cierto? De sus instrucciones, de su corrección y de su formación. Ahora, lo mismo pasa también cuando Dios permite, como dijo nuestro hermano, ¿no? Dios permite ciertas cosas y nosotros nos equivocamos. Entonces ahí volvemos de vuelta a la disciplina de Dios y Él nos corrige. Entonces, dos cosas hace Dios en cuanto a la disciplina. ¿La base cuál es? El amor. ¿Entienden eso? La base es el amor, pero el propósito es ¿dónde? Su santidad. Hebreos capítulo 12, verso 10. Hemos visto, la base es el amor, pero su propósito de la disciplina, ¿cuál es? Llevarnos a su santidad. Hebreos capítulo 12, verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Está hablando de nuestros padres terrenales. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad, para los que nos es provechoso. ¿Para quién es provechoso la disciplina de Dios? Para nosotros, porque a través de eso, ¿de qué participamos? De su santidad. ¿Te das de cuenta? Y santidad obviamente nos está llevando a la estatura de Cristo, a la justicia de Cristo, a la vida de Cristo. Entonces, Dios nos disciplina en base de su amor,
para llevarnos a ser santos como Él es santo. Hay una base, hay un propósito. Y dentro de la base y del propósito hay instrumentos, herramientas que Dios utiliza, la disciplina. Ya hemos visto todo eso. Muy bien. Espero que hayan entendido hasta ahí. Entonces vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Estamos en el Padre. Entonces, el Padre sí nos disciplina, como todo padre, ¿no? Nos disciplina. Y eso es bueno. Hay que recibirlo entonces con amor, la disciplina de Dios, sea corrección, formación o también instrucción. Con el Hijo, Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. ¿No? Esto es muy conocido también. ¿Alguien si lo tiene? Prenda su micrófono. Apocalipsis 3, 19. Amén. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiente. Jesús comparte eso, ¿no? Comparte la misma postura divina con el Padre. También entra en él, en el mismo rol con el Padre. Confirma así la voluntad del Padre. ¿Qué dice Jesús? También lo mismo. Hay represión y castigo. Y ya hemos visto a qué área representaría eso, ¿no? Que es a la corrección. Dios corrige. Y en el capítulo 3 y capítulo 2, hablando de las 7 iglesias, habla de corregirles. Arrepiéntense, sus obras están mal. ¿Te das de cuenta? Entonces también cuando una persona falla, cuando un creyente peca, se desliga de eso, ¿no? Nuestras mismas obras no van a ser bien. Ahora entiendes tú por qué Jesús les va a decir, arrepiéntete, arrepiéntete, vuelve al primer amor, deja de ser tibio. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos se habían ya desligado por culpa de ¿qué? Por culpa de su carnalidad, por culpa de su propia voluntad. Las obras estaban haciendo según su propio criterio, estaban dejando lo más importante que era la honra y la alabanza a Cristo y se habían colocado importancia solamente en las obras. Y Cristo dice, están mal, vuélvanse, si no, los voy a castigar, los voy a corregir. Eso también es parte o base también del amor de Dios. ¿Reflejado en quién? En el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios que todavía esa gracia no se va, ¿no? Qué benditos, dichosos somos, hermanos, porque como dice Timoteo, ¿no? Aunque somos infieles, Él permanece fiel. Vamos a continuar. ¿Qué más? Inciso C. Daña nuestra vida espiritual. 1. Se interrumpe el gozo de nuestra salvación. Salmo 51, 12. El salmista diría, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación, ¿no? Vuélveme el gozo de esa comunión que él tenía. Y lo que pasa cuando un creyente se equivoca, se cae en pecado, pierde esa comunión con Dios, no pierde ese gozo de saber que es su hijo, ya no le una hora de la misma manera, etcétera, ¿no? Entonces, el arrepentimiento de David en Salmo 51 es claro ejemplo de cuando una persona peca, se aleja de Dios, el pecado le endurece, pero vuelve a disfrutar de la comunión con Dios. Otro, se interrumpe el fervor del primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 5 dice eso, ¿no ve? Muy bien, has hecho muy buenas cosas, has probado a los que dicen ser nicolaitas y no lo son, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le va a decir, ¿no? Que has dejado tu primer amor. Y ese primer amor, amados hermanos, no es tanto hacer lo que yo hacía cuando me he convertido. Muchos piensan eso, ¿no? Como en los primeros años que yo me he convertido, hacía esto, hacía lo otro, hacía lo otro. No se trata tanto del hacer, sino se trata de lo que te hacía hacer esas cosas. ¿Me deja entender? Entonces, cuando hablamos del primer amor, muchos se van a las obras. Cómo yo ayunaba antes, cómo yo predicaba antes, cómo yo repartía folletos, iba a antes era así. Y cuando hablamos mayormente del primer amor, te dicen, vuelve a tu primer amor, vuelve a tus primeras obras, se dice, ¿no? Entonces, no se trata tanto de volver a lo que hacíamos antes, se trata que volvamos a entender cuál era ese motor que nos impulsaba a hacer eso. Y el motor que nos impulsaba a hacer esas obras es lo que muchos hoy han perdido, que es el amor a Cristo. El deseo por glorificar a Cristo. Y Cristo está diciendo, vuelve a cómo tú y yo teníamos esa comunión. Vuelve a ese sentir, vuelve a que yo, diría Cristo, sea tu motor que impulse de aquí en adelante tus demás obras. No se trata tanto de volver a las obras, sino se trata de volver al núcleo, al centro de nuestras obras, que es Cristo Jesús. Y cuando
fallamos constantemente, cuando pecamos, nos vamos a alejar de ese primer amor. Ojo que el texto no dice, has perdido, dice, has dejado tu primer amor. Es algo que se deja, ¿por qué? Por culpa del pecado, por culpa de nuestras faltas. Cuando un creyente peca, también se interrumpe, no dice se pierde, se interrumpe el fervor del primer amor. Dejamos de hacer las cosas por amor a Cristo. ¿Y Pablo qué dijo? Pueden profetizar, pueden hablar en lenguas, pueden mover montañas, pero si no hay amor, de nada sirve. Ese es el primer amor. ¿Ya? Tercero, sufrimos pérdida de recompensas. 1 Corintios capítulo 3, verso 12 y 2 Corintios 5, 10. Vamos, alguien ayúdeme con 2 Corintios 5, 10, mientras yo me voy a 1 Corintios 3, verso 12. 1 Corintios 3, verso 12 y 2 Corintios 5, 10. Tal vez esto algunos no lo sabían, pero se pierde recompensas. Eso causa el pecado también, cuando no es confesado, como ya te enseñé. 1 Corintios capítulo 3, verso 12 dice lo siguiente. Segunda, 1 Corintios capítulo 3, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se quemará, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada cual será probada. El fuego la probará. Entonces ponga atención a lo que voy a decir. Esto es muy importante, por eso hay que entender lo que causa el pecado en nuestras vidas. No es decir, bueno, lo confieso, hice, ya, todos fallamos. No, no se trata de eso. Se trata de entender lo que el pecado también está afectando en nuestras vidas, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, nuestro primer amor, el gozo de nuestra salvación también se interrumpe, pero algo más importante, puede quedar nuestro testimonio fuera, puede quedar nuestro ministerio anulado y lo más importante también, podemos perder recompensas. Por eso Jesús, ¿qué le dijo en Apocalipsis? Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar. ¿A qué se refiere eso? No a la salvación la tiene esa iglesia. Se refiere a sus obras, a su ministerio. Por tanta falta que estás haciendo y no te arrepientes, yo voy a quitarte del ministerio, yo te voy a quitar esa obra. Por lo tanto, si le quita la obra y el trabajo y el ministerio, ¿qué está perdiendo? Recompensa, pues. Por eso, amados hermanos, aquí pongan atención. En cuanto al tribunal de Cristo, se van a catalogar 5 tipos de obras, 5 tipos de ministerios que van a traer también recompensa. Dice el texto ahí, ¿no? El verso 12. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Son 6, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 6 cosas. Ahora, por lógica, de estas 6 cosas, si la ponemos en el fuego, ¿cuáles se queman? Las últimas 3, la madera, el heno y la hojarasca, se fulminan, ya no existen. Entonces ponga atención, en el tribunal de Cristo, Dios va a decir, hora de las recompensas, pase el primero, ¿quién? Apóstol Pablo a la cabeza, porque él es el apóstol de los gentiles. Después del apóstol Pablo, todos los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús, hasta que él vuelva. Muy bien. Y recompensas, eso es tribunal de Cristo. Lo que han hecho mientras estaban en este mundo. ¿Qué tipo de obras han hecho para que les dé las recompensas? Muy bien, ponga sus obras, 6 tipos de obras. Otros van a ser oro, otros van a ser plata, piedras preciosas y algunos heno, hojarasca y madera. Ahora la pregunta es para los del Zoom. Aquellos creyentes que hayan hecho un ministerio o obras heno, hojarasca y madera y cuando el fuego venga y las consuma, ¿reciben o no reciben recompensa? No. No, porque ya se quemaron. Exacto. Ahora la pregunta, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hacemos obras en heno, madera y hojarasca? ¿Por qué? Te lo dije hace un momento. ¿Cuál es la clave para yo decir, voy a hacer oro, mis obras son oro, o mi ministerio es de oro, plata, heno, hojarasca? ¿Cuál es la clave? Y no me digas, Dios lo sabe, no me digas eso. La Biblia lo dice. ¿Cuál es la clave? Te lo dije hace un momento. El amor. Eso. El amor. El amor es la clave del ministerio, de las obras, de todo.
Por eso a la iglesia en Éfeso, ¿qué le dije? Vuelve a tu primer amor. Has hecho obras, sí, pero no sirve. A los de la Odisea, ¿qué les dice? Tú dices, eres rico, dices que no tienes necesidad de nada, pero Jesús, ¿qué dice? Pobre, desventurado, ciego, desnudo. Tienes obras, sí, pero no estoy yo ahí. Es más, estoy a la puerta y llamo. Me han sacado de la obra, han sacado al primer amor. Por lo tanto, puedes hacer 20 actividades, 30 actividades. Tu iglesia puede tener jóvenes por aquí, niños por acá, adultos por aquí, reunión general por acá. Si no hay amor, tu obra se va a quemar. Si el motor de lo que estás haciendo no es Dios, no es glorificarle a Él, se va a quemar. Por lo tanto, ¿cómo se quemó? Pase, no hay. ¿Pero ha sido salvo? Sí, porque el verso después dice, será salvo, no perderá la salvación, pero ¿qué va a perder? Recompensas. Ahora, claro, lo que obstruye que hagamos nuestras obras con amor a Dios es el pecado. ¿Te das de cuenta? Es el pecado. Por eso, siervos, es importante siempre la confesión. Por eso aquí siempre empezamos orando. Incluso antes de que yo dé los estudios siempre estoy orando. Una hora antes estoy volviendo a leer la palabra para que me lastime a mí y yo me arrepiento y digo, Señor, no soy digno, y empiezo para que sea glorificado Él. Ahora tú entiendes el éxito de muchos ministerios porque se hace con el principio del amor a Dios. Tengamos mucho cuidado en estar poniendo importancia, hago, etcétera, etcétera, etcétera. De lunes a domingo estoy en la congregación, en el templo ahí, trabajando para el Señor, pero Dios dice, hey, cuidado, ¿lo estás haciendo por mí o porque el pastor te ha dicho? ¿O para que los hermanos te vean a ti? ¿O porque quieres liderizar? Tiene que ser para mí, porque si no hay amor, eres como un metal que resuena. Y en el tribunal de Cristo, venga, yo era pastor, líder de jóvenes, después de niños, después de ancianos, al último he rematado con ser diácono. Muy bien. Fuego, toda tu vida has hecho madera. ¿Y sabes por qué? Porque había pecados en tu vida que no has confesado. Y número 2, hay ocultos pecados que no te han dejado servirme como yo quisiera. ¡Wow! Mucho cuidado. ¿Te das de cuenta que si hay estatus? Ahora sí vamos a Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo Amén. 5, verso 10. Amén. Ahí vamos a entender el Así tribunal de dice Cristo. Adelante. Es necesario que todos así dice la nosotros palabra del Señor. comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén, gracias. ¿Cuántas veces hemos aplicado este texto para el incrédulo? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno recibirá según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto no es para el incrédulo, no es para evangelizar, no. Menos Apocalipsis 3, cuando habla de tocar la puerta y llamo, el que me abre, entraré con él y yo con él. Ese texto es para el creyente y este texto es para el creyente. Ahora, aquí te vas a extrañar, porque ¿qué dice? Se va a juzgar lo que hayas hecho en el cuerpo, sea bueno o sea... entonces el creyente, ¿cómo hace sus obras? ¿Cómo sigue su ministerio? Dos maneras, o lo hace con el amor o lo hace sin amor, lo hace para Él. Pero ha sido salvo, amén. Nadie niega eso, salvación no estamos tocando aquí. Estamos hablando del creyente que ya es salvo y está yendo contra el pecado. Entonces, ¿qué más perdemos? Aparte de nuestro gozo de la salvación, aparte de que se interrumpe el fervor de nuestro primer amor, sufrimos pérdidas de recompensas. Cuidado, amado hermano, cuidado. Por eso los pastores líderes tenemos que ser con mucho cuidado. Yo cuando me metí al liderazgo, al pastorado, entendí eso. No se trata, hermanos, de hacerlo constante y mostrar al mundo. Se trata de que Dios vea nuestro corazón y con qué corazón lo estamos haciendo. Por eso en el tribunal de Cristo, ¿qué va a haber? Pérdida. Pérdida va a haber. ¿Y esa pérdida de qué? Obviamente va a ser porque había pecado sin confesar. No has hecho las cosas bien. ¿Y sabes cómo te vas a avergonzar de Cristo? Avergonzado, agachado la cabeza, sin recompensa. ¿El texto qué dice? ¿Qué se va a juzgar ahí? ¿Qué se va a tomar en cuenta? Lo que has hecho en este mundo mientras estabas vivo. Así que cristianos, discípulos, dejen de estar sentados ahí. Dejen de estar calientabancas.
dejen de ocupar un lugar, salgan a evangelizar, conozcan a Cristo. Si tú estás tomando este discipulado es para conocerle a Él, para glorificarle a Él. Hemos hablado de la obra de Cristo, hemos hablado de la salvación. Todo eso que tú estás llevando, ponlo en práctica y empezá a hacer las obras del Señor. Empezá a dedicarte más en las cosas del Señor. Empezá a obrar para el Señor. Hermano, no somos eternos. Ahora entiendes por qué mi persona decidió desde su juventud entregarle al Señor. Porque yo entendí que no soy eterno, voy a padecer, voy a morir algún día. Hermanos, esta vida es una sola oportunidad para demostrar cuánto has amado al Señor. Tu vida es una representación de cuánto amas al Señor. ¿Qué estás haciendo por Él? Esto sacando fuera del templo. No me hables de domingo. Quien sea puede hacer esto. Hasta los católicos domingo van, ¿sí o no? Un periodo, ¿cómo se dice esto? Un periodo de tiempo. Un turno, 2 turnos. Así que tú no me digas, hermano, yo hago mucho. Los 5 turnos estoy en la congregación, de 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿De qué sirve eso? El punto no es ser luz en el templo, el punto es ser luz en el mundo. El punto es testificar de Cristo, no en la iglesia solamente, el punto es testificar de Cristo afuera. Afuera estamos llamados a ser la luz y afuera estamos llamados a ser la sal del mundo, no dice de la iglesia. Así que ponte a recapacitar. Va a haber un juicio, un tribunal en el cual Cristo va a juzgar nuestras obras y muchos van a salir avergonzados. Y va a depender de ti. Va a depender de ti. Muy bien, por eso estamos hablando en tratar con el pecado. Se puede, hermano. ¿Ahora entiendes la magnitud de eso? Muy bien, vamos a avanzar. 5. Si hay preguntitas del Tribunal de Cristo al final, por favor. 5. Después de haber visto, amados hermanos, lo que sucede cuando fallamos, pecamos, y también hemos visto algunas causas de todo eso, vamos a ver el punto 5. ¿Qué puedo hacer para vencer el pecado? Ahí tenemos consejos, ¿no? Amado discípulo, vamos a dejarle 6 consejos bíblicos para poder vencer al pecado. Inciso A. Su pecado es su propia culpa. No culpe a algo o a alguien más por su pecado. Usted debe aceptar su responsabilidad. Sea honesto. Eso es cierto. Sea honesto. Sea honesto en ese sentido. ¿Qué dice el texto ahí? Para vencer al pecado. Reconozca. No le culpe. Es que mi esposa, mis hijos. No. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿Sabes? Cuando yo le decía al pastor, a algún hermano, saldremos a evangelizar, acompáñame a la calle, acompáñame a hacer esto, estoy dando a los hermanos, no puedo, hermano, estoy enfermo, ¿me ayudas? ¿Tú puedes dar el estudio? No, hermano, me falta. Alguno diría, no hay caso, es que mis hijos, es que mi esposa, por si acaso no servirle al Señor es un pecado, porque no estamos cumpliendo su voluntad. No estar entregados al servicio, a la obra de Cristo, es una falta, es un pecado. Y a veces colocamos excusa, es que mis 5 hijos, pues ahora en el colegio está, en la universidad, el otro va a salir profesional, el otro va a ser papá, el otro ya me ha hecho. Estás haciendo excusa. ¿A quién estás echando la culpa? A las demás personas. Tú di, Señor, reconozco, no tengo esa motivación. Muchas veces soy lento, soy perezoso para estudiar tu palabra. Cámbiame. ¿Eso cómo se llama? Reconocer nuestra propia culpa. No echemos a los demás, ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mi pareja, ni a mi abuelo. Hasta echamos culpa a los que ya han partido, ¿no? Es que mi papá que ya no está aquí. Es que, deje de hermanos. Proverbios capítulo 28, 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué te queda aquí? Reconocer, es mi culpa. Acepto mi responsabilidad. Sé honesto. No te mientas más. Reconoce que es una mentira que le dices el tiempo, la edad, los recursos. Esa es una mentira. Reconocerlo. Busca en tu interior. Y tú sabes que eso es una excusa. La culpa la tienes tú. ¿Es la verdad, sí o no? Claro, es la verdad. Segundo, confiese sus pecados. Y eso ya hemos ampliado básicamente. 1 Juan 1:9.
esté convencido que Cristo va a restaurar su vida. Si aplicamos la confesión que ya hemos aprendido. Inciso C, no permita que pensamientos pecaminosos controlen su vida. Te das de cuenta que estos consejos siempre son para nosotros. El creyente debe ejercitarse en eso. El creyente debe admitir, es mi culpa. El creyente debe de confesar su pecado. No alguien más, no alguien que te diga confiesa, no. Ni esperar que Dios haga una voz, confiésame, no. Tú tienes que confesar tus pecados, tú tienes que aceptar tu propia culpa y tú no tienes que permitir que pensamientos pecaminosos controlen tu vida. ¿No es cierto? En 2 Corintios 10:5 dice que llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en Filipenses 4:8, ¿te acuerdas lo que dice Pablo? En todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, agradable, santo, perfecto, en todo esto, pensad, dice. Todo lo que nos lleva a Cristo, en eso piensen, dice. No se dejen dominar por pensamientos pecaminosos. Es más, no los dejen que los controlen, porque si le dan cabida, ellos los van a controlar. Por lo tanto, estamos siendo controlados por dos tipos de mentalidades, la mentalidad de la carne o la mentalidad del espíritu. El espíritu, ¿dónde nos va a llevar? A la santificación, y la carne, al pecado. No permitas eso. 2 Corintios 10:5 y Filipenses 4:8. Inciso D. No haga provisión para la carne. El enemigo no perderá ninguna oportunidad para hacerle caer. El enemigo no perderá ninguna oportunidad para hacerle caer. En Romanos 13, capítulo 13, verso 13 al 14, dice que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, lascivias, contiendas, ni envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no, subraya eso, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿A quién le está dando ese imperativo? A nosotros. No provean. No le abran puertas. ¿No es cierto? Ponme atención a lo que voy a decir. Alguien dirá, hermano, antes Satanás los perseguía. Había muertos entre el primer siglo del cristianismo. Es verdad, había persecución, había matanza. Muchos han muerto por su fe. Eso es que Satanás también estaba obrando para derribar, quería hacer caer la iglesia. Quería apagar y mermar la fe de muchos, pero muchos mártires han muerto en esa etapa, ¿sí o no? Si volvemos aquí a nuestra etapa, hermanos, no hay tribulación, no hay persecución. Podemos salir libremente, sí, pero Satanás sigue dando ataque contra nosotros. Tal vez no con persecución, ponga atención, tal vez no con persecución, tal vez no con tribulación, tal vez no con matanzas, no, como en el primer siglo, segundo y tercer siglo, no. Pero también él está al acecho. Escucha, en 1 Pedro 5:7 dice que el diablo, ¿cómo está? Buscando a quién devorar. En ese contexto, ¿cómo es que el diablo nos acecha? A ver, vamos ahí. 1 Pedro 5:7. Ahora tú vas a ver por qué hemos escogido este consejo de no dar rienda suelta a la carne. 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. ¿Ya? ¿Alguien lo tiene? Puede leerlo. Si alguien lo tiene. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Hasta qué número? Hasta ahí nomás. No era el 8, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistid firmemente en la fe. ¿Cómo está Satanás? Dice, como un león. ¿Y quiénes son sus presas? Los creyentes, nosotros. Pero, ¿cuándo le damos cabida a este enemigo? Pongan este ejemplo. Si hay un lugar donde hay leones, vamos a poner un león, está ahí en 2 hectáreas, y allá al frente hay un venado, ¿no es cierto? Pero si el venado se acerca cerca de la guarida del león, ¿el león lo va a perdonar? No, no lo va a perdonar. De la misma manera, ese león sale en busca del venado, lo busca. ¿Qué tiene que hacer él? Escaparse, alejarse. Pero cuando el venado se acerca, él está dando esa provisión para ser comido, para ser devorado.
así también nosotros le damos cabida abierta al pecado. Le damos una puerta abierta. ¿Cómo? Lo dice el verso 7. Cuando no echamos nuestra ansiedad en Cristo. Cuando somos ansiosos, cuando somos también afanados en ciertas cosas, le damos cabida a Satanás. Ponga atención para ir finalizando. El afán y la ansiedad es un pecado. Y te va a llevar a más pecado. Y por ahí Satanás te va a lanzar sus dardos, como dice Efesios capítulo 6. Cuando una persona, un creyente dice, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Tengo mis hijos, tengo que trabajar. Y la iglesia, no, hey, hermano, tenemos vigilia. Vas a disculpar, hermano, pero me voy a ausentar. Tengo que trabajar. Ah, tú estás afanado. ¿Y qué dijo Jesús acerca del afán? ¿En qué te va a ayudar? El afán es malo en todo sentido. Y Pedro aquí, ¿qué dice? La ansiedad también. Al año ya se está acabando el año y no he hecho nada. Mi estudio tengo que acabar, mi carrera tengo que acabar, este trabajo tengo que cumplir, esta deuda tengo que pagar. Y el hermano Fernando está diciendo desde el Zoom, trabajen para el Señor, escriban algo, disipúlense. Pero ustedes ansiosos, no. El discipulado lo voy a ver después. Lo más importante es esto, lo más importante es lo otro. Ansioso, tienes ansiedad. ¿Qué dijo Pablo acerca de esto en Filipenses capítulo 4? Por nada estéis afanosos, sino entregaos todo a Dios con oración y súplica. Entonces ponga atención, jóvenes, señoritas, hermanos mayores. Satanás no va a perder la oportunidad cuando te vea ansioso, afanado. ¿Qué hago? Ya tengo 25. ¿Qué estudio? ¿Qué trabajo puedo tener? Satanás, ¿sabes qué te va a poner? Muy bien. Aquí vente. Estito te voy a proponer. Y tú vas a ir. Pero cuando dices, sí, tengo problemas, necesito hacer esto, necesito lo otro. Ah, la Biblia da una solución. Entregando mi ansiedad al Padre, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Te das de cuenta? En ese sentido, Satanás está ahí como un león urgente. Sí, necesitas trabajo, necesitas ganar más, muy poquito ganas. Mira a tu primo, ha salido esta profesión, tú ganale, pedir a tu papá, necesitas esposo, necesitas esposa, necesitas... Todo eso, Satanás, ¿qué te está diciendo? Te está atacando, pues. Date de cuenta, hermano. A los que están enfermos también. Necesitas sanidad, pastillas, medicamento, tratamiento. Y tú, no, tengo que trabajar por el tratamiento, tengo que trabajar por esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Vas a tomar el consejo del enemigo o vas a tomar el consejo de la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Echen toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? A ver, te lo voy a leer. No han entendido, parece. 7. Echando toda, no dice alguna, no dice la mitad. Toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? ¿Sobre el doctor? ¿Sobre la plata? ¿Sobre los familiares? No, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y añadido a eso, ¿qué dice? Cuidado, porque Satanás, como leoncito, está ahí. A ver, ¿en qué momento le hago caer a esta personita, a este cristiano? Uy, necesita una pareja, quiere sentir algo, te lo voy a traer aquí, te va a traer. Y tú caíste. Por eso, hermanos enfermos, si alguien está con la enfermedad, fortalezcan en el Señor. No te preocupes, es que esto, es que lo otro. ¿Por qué le tienen miedo a la muerte? Yo pienso a veces, hermanos, que tenemos miedo a la muerte por dos cosas. Uno, porque sí amamos a las cosas materiales. Sean sinceros, ¿sí o no? Muchos no queremos partir porque queremos ver a nuestros hijos crecer, a nuestros nietos, a todo eso. Y ahí, ¿sabes qué estamos haciendo? Eso es más importante que vivir para Dios. Si tú quieres vivir y si tú dices, yo quiero sanarme, yo quiero que tú digas eso a Dios y decirle, Señor, yo quiero sanarme para tu gloria, para obedecerte, para leer tu palabra, para congregarme, para testificar de ti. Si ese es tu motivo para vivir, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, porque para mí vivir es Cristo. Porque si no es para Cristo, ¿para qué dice? No quiero vivir. ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué? Si quiero vivir en este mundo, tiene que ser para predicar de Cristo y para edificar a la iglesia. Cristianos que tienen miedo a la muerte no han perfeccionado su amor en Dios. 1 Juan capítulo 4, perdón. El amor echa fuera todo
temor. La pregunta para ustedes, discípulos, ¿van a seguir siendo presas fáciles de Satanás? ¿O se van a poner firmes, como dice el texto? Resistid, ¿cómo? Firmes, pues, como soldados. A mí no me atraes con tu sanidad. A mí no me atraes con la necesidad de más economía. No, 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 Satanás, lleva esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy firme en mi fe. Lo que necesito, Dios ya me lo dio. Y no es sanidad, y no es economía, y no es estudio, y no es ni siquiera familia. Lo más importante es que Él me entregó a su Hijo, y eso es suficiente. ¿Te das de cuenta? Espero que tú estés diciendo amén a eso. Tal vez muchos dirán, no, hermano, no. Reafirmen su fe. Vuelvan al primer amor. Si hay cosas de los que he dicho y tú dices, no, 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 la Biblia te está diciendo, vuelve al primer amor. Has dejado el primer amor. En el primer amor vivimos para el Señor. Obramos para el Señor. Nos levantamos de la cama ¿para qué? Para glorificar al Señor. Hermanos, este 2024, enero que está empezando, ¿para quién vas a vivir? Un año más que tú vas a decir, lo he conseguido, lo he hecho. Un año más que Dios diga, has madurado, me deleito en ti. Discípulos, ¿qué consejo van a tomar? Te he dado 6 consejos. No provean para la carne. No lo hagan. ¿No es cierto? Entonces es importante entender todo eso. Muy importante entender eso. Así que, amados hermanos, amados discípulos, para finalizar, caminen en el poder del Espíritu Santo. Es decir, déjense guiar por Él. He aquí el secreto de la victoria y la más grande provisión de Dios en favor de sus hijos. Hermanos y hermanas que están escuchando acá, no sé cuántos están. Este año que sea para su gloria. Año pasado, pasó. No hicimos buenas cosas, no nos dedicamos en el trabajo, no edificamos a nadie, no estamos haciendo discípulos, ni siquiera estamos siendo discipulados por el hermano Fernando, pero hoy que sea distinto. Este año haz el cambio en tu vida. Él vino a morir por ti. A ti te toca vivir para Él. Discípulos, si realmente están aquí por seguir a Cristo, Él te ha dado una orden. Él te dijo, id y predicad el Evangelio. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. De parte mía ha sido un placer, amados hermanos. Ahí también dejé algunos consejos personales en sus materiales que quisiera que lo analicen, que quisiera que lo vean. Ha sido un placer para mí poder estar con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. De parte mía, un placer. Final de la lección 6. Tratando con el pecado. ¿Se puede? Claro que se puede. Se puede en Cristo Jesús. Se puede vencer el pecado en Cristo Jesús. Sin Él no se puede, pero con Él sí se puede, amados hermanos. Sí se puede. Seamos parte de los campeones de la fe en nuestro caminar de fe. Recuerda, un día seremos juzgados por Cristo. Hagamos lo correcto, lo bueno, y seamos de impacto en este mundo. Que tú cuando partas, la gente te conozca, no por lo que has hecho en este mundo, por tu estudio o por tu carrera, no. La gente que te conozca y diga, él sí era un verdadero hijo de Dios, ella sí era un verdadero hijo de Dios. No retrocedas atrás, ve hacia adelante, deja atrás lo que está atrás y ve hacia adelante. Y adelante, ¿quién nos está esperando? ¿Quién es? Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, amados hermanos, que Dios te bendiga. Final de la lección 6. Conmigo nos encontramos el día viernes con la introducción a la lección número 7. Bendiciones.